Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de IEPI. El día de hoy nos vamos a concentrar en las 5 patologías que ustedes no alcanzaron a ver durante sus clases. Empezamos entonces con la primera, que va a ser epilepsia. Antes de eso tenemos que diferenciar qué quiere decir una convulsión y cuándo ya vamos a llamar a una persona epiléptica. Entonces, una convulsión es un episodio paroxístico que va a ser producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. Y vamos a tener unas manifestaciones que van a depender de cómo se dé esa distribución, de dónde empiece la descarga, de qué tanto se expanda la descarga, y eso nos va a llevar a una actividad cerebral anormal del sistema nervioso central que nos va a tener unas manifestaciones como tal ya corporales en el paciente. La incidencia de un 5 a un 10% de la población tendrá al menos una convulsión en algún momento de su vida, pero sí tenemos unas épocas de mayor incidencia como lo van a ser la primera infancia y la edad adulta tardía. Entonces, ahora sí hablemos como tal de epilepsia. Entonces, la epilepsia es un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. Es decir, van a ser 2 o más convulsiones que van a ser no provocadas. Ahora pasamos a la clasificación de las convulsiones. Yo sé que se ve muy grande, pero acá es muy importante que volvamos a recordar lo que vimos en tercer semestre en neuro, que van a ser que tenemos dos tipos de convulsiones a grandes rasgos, que van a ser las convulsiones focales y las convulsiones generalizadas. Cuando hablamos de convulsiones focales, estamos hablando de que las crisis se van a originar a partir de una pequeña red neuronal que puede estar localizada o que incluso esté solo circunscrita a un hemisferio del cerebro. Acá es importante decir en este tipo de convulsiones que en el electroencefalograma interictal o durante los episodios paroxísticos, es decir, entre las convulsiones, este suele ser normal o muestra unas descargas breves llamadas espigas, epileptiformes u ondas agudas. Entonces, acá es muy importante que podemos tener rasgos motores, sensitivos, autónomos, cognitivos o de otro tipo que acompañan a las convulsiones focales. Un ejemplo de esto podría ser en pacientes que tengan movimientos anormales que comiencen en una región muy restringida del cuerpo, como lo pueden ser, por ejemplo, los dedos de la mano empiezan a tener la convulsión, esta avanza de manera gradual que puede ir desde unos segundos a unos minutos hasta abarcar gran parte de la extremidad, es decir, el paciente empieza a mover los dedos y luego puede terminar moviéndome todo el brazo. Una segunda característica de estas es que después de la convulsión, algunos pacientes pueden sufrir una paresia focal que se llama parálisis de Todd de la parte afectada durante varios minutos a algunas horas. La tercera es que en raras ocasiones la convulsión se prolonga durante varias horas y a esta también se le denomina epilepsia parcial continua. Cuando tenemos un paciente con este tipo de epilepsia es muy común que sea resistente al tratamiento médico. También es importante resaltar que en algunos casos podemos tener un paciente que evolucione de una convulsión focal a una convulsión generalizada. Es muy importante entender en qué red neuronal se inició porque en algunos casos esta descarga eléctrica puede abarcar ambos hemisferios cerebrales después de un tiempo y eso me lleva a la producción de una convulsión generalizada. Es así entonces que pasamos a las convulsiones generalizadas, que las podemos dividir en ausencia, en tónico-clónico, en solo clónicas, en solo tónicas, en atónicas o en mioclónicas. La diferencia va a ser las manifestaciones físicas que me esté dando el paciente. Y acá también es importante decir que se cree que se originan en un mismo punto del encéfalo, pero conectan de inmediato y con rapidez las redes neuronales en ambos hemisferios cerebrales. Empezamos entonces con las convulsiones generalizadas de ausencia o también conocidas como crisis de ausencias. Vamos a tener las típicas o las atípicas. En las típicas se caracterizan porque van a tener breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia sin pérdida del control postural. Esto es lo más importante. De forma característica, la crisis dura solo unos segundos y la conciencia se va a recuperar muy rápido de la misma manera en la que se perdió. Y además el paciente después de la convulsión no se va a encontrar en confusión.
Las crisis de ausencia típicas también constituyen un grupo de epilepsia de origen genético que siempre empiezan durante la niñez, específicamente de los 4 a los 8 años. Estas van a ser muy importantes para el grupo que nosotros vamos a evaluar en IEPI. Y las crisis de ausencia atípicas tienen características un poco más diferentes desde el visto clínico, como la pérdida de conciencia en las atípicas suele ser mucho mayor y tiene un comienzo y un final menos brusco. La crisis se acompaña de signos motores palpables que comprenden signos focales o lateralizados, pero además las crisis de ausencia atípicas suelen acompañarse de anomalías estructurales difusas o multifocales en el cerebro. Por lo tanto, es muy común que los pacientes que sufran de ausencias atípicas tengan otros signos de disfunción neurológica como el retraso mental. Ahora pasamos a las convulsiones tónico-clónicas. Son el tipo principal de crisis en aproximadamente el 10% de todas las personas que sufren epilepsia. Por eso es que este también va a ser muy importante. La convulsión entonces va a comenzar de forma brusca y sin previo aviso, aunque algunos pacientes pueden referir síntomas premonitorios vagos unas horas previas a la convulsión. Pero esto hay que diferenciarlo de las auras que son estereotípicas de las crisis focales. Entonces, la fase inicial de la convulsión suele ser una contracción tónica de los músculos de todo el cuerpo, de manera que es causa de gran parte de las características típicas que vamos a tener en este episodio. La contracción tónica de los músculos de la aspiración y de la laringe va a producirnos un gruñido que también se conoce como grito ictal. Se va a alterar la respiración, las secreciones se van a acumular en la orofaringe y el paciente puede tornarse cianótico durante este momento. Además, la contracción de los músculos mandibulares va a provocar la mordedura de la lengua. Durante este momento va a haber un incremento del tono simpático que va a aumentar el ritmo cardíaco, la presión arterial y el tamaño pupilar. Después de 10 a 20 segundos, la fase tónica es seguida de la fase clónica, producida al superponerse sobre la contracción muscular tónica periodos de relajación muscular. Los periodos de relajación aumentan progresivamente hasta el final de la fase ictal o paroxística. Esta se caracteriza por la ausencia de respuesta, la flacidez muscular y la salivación excesiva, que nos va a dar una respiración con estridor y una obstrucción parcial de la vía aérea. Durante esta fase también podemos presentar incontinencia vesical o intestinal. Gradualmente los pacientes van a recuperar la conciencia a lo largo de minutos, a horas y durante este periodo de transición habitualmente se produce una fase de confusión postictal. Es común que los pacientes después de esto se quejen de cefalea, fatiga y dolores musculares que van a continuarles durante un largo tiempo. Y aquí también entrarían las variables de la tónico-clónica que serían la clónica sola y la tónica independiente. Estas generalmente son más breves y duran solamente algunos segundos. Luego pasamos a las convulsiones atónicas. Las crisis atónicas entonces se van a caracterizar por una pérdida repentina durante 1 a 2 segundos del tono muscular postural, que eso es lo que la va a diferenciar de la de ausencia. En la de ausencia no hay pérdida del tono muscular, mientras que en el atónico, precisamente por eso se llama tónico, sí hay pérdida del tono muscular. La conciencia se va a alterar brevemente, pero no suele haber confusión posictal. Podemos incluso tener pacientes que tengan unas convulsiones tan breves que solo provoquen una rápida caída de la cabeza como un asentimiento, mientras que las que sean más prolongadas harán que el paciente efectivamente se caiga. Por otro lado, la última de las clasificaciones sería la mioclónica, que es una contracción muscular breve y repetida de una parte del cuerpo. A esto también se le conoce como un movimiento brusco o de sacudida. Las mioclonías patológicas están asociadas generalmente a trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y a lesiones cerebrales anóxicas. Ahora entonces pasemos como tal al libro de IEPI. Siempre que tengamos un paciente del que tengamos sospechas de que podría ser epiléptico o de que haya tenido algún tipo de convulsión, debemos evaluar la posibilidad de epilepsia. Y es por eso que vamos a preguntarle a la madre o al adulto responsable si durante los últimos 4 meses ha presentado episodios de pérdida de conocimiento
momentos de desconexión de la realidad que nos podrían indicar una crisis de ausencia, incapacidad para responder, convulsiones o sacudidas involuntarias de brazos o piernas. Bueno, entonces acá también nosotros tenemos que evaluar si en este momento el niño se encuentra en alguna crisis, cuál es el nivel de conciencia en el que estamos atendiendo al niño. Tenemos que preguntarle si han tenido 2 o más episodios de crisis sin recuperación de la conciencia entre ellos. Además, si tiene signos y síntomas neurológicos agudos o progresivos, como lo puede ser la debilidad unilateral, como hemiparesia, monoparesias o déficit de algún par craneano. Por consiguiente, tenemos que hacerle el examen físico neurológico completo, que tenga algún reflejo anormal o que no estén simétricos entre sí, cambios en el estado de conciencia o mental, que tenga un trastorno de la coordinación o de la marcha o del equilibrio, si es un menor que podamos poner a caminar, trastornos del lenguaje como disfagia, afasias o disartrias, defectos en el campo visual y alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces pasamos como tal a clasificar al niño. Entonces, el primer estado más importante va a ser el estado epiléptico, en donde vamos a encontrar uno de los siguientes. Nuestro paciente se encuentra en una crisis epiléptica que le ha durado más de 5 minutos o ha tenido 2 o más episodios de crisis durante la consulta y entre estos 2 episodios no ha recuperado la conciencia. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Lo vamos a referir urgentemente o a hospitalizar según el hospital en el que nos encontremos. Vamos a administrar oxígeno, benzodiazepinas y anticonvulsivante, siempre intentando mantener un acceso intravenoso en el paciente. Además, vamos a regular la glucometría. El siguiente sería que tengamos un paciente con un problema neurológico grave, en donde tengamos una primera convulsión en un menor de 12 meses o la presencia de uno de los siguientes signos, como va a ser la debilidad unilateral, como les dije anteriormente, monoparesias, semiparesias o déficit de los pares craneales, reflejos anormales, cambios en el estado de conciencia o mental, trastornos en la coordinación, en la marcha y el lenguaje y defectos en el campo visual. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Lo vamos a referir urgentemente al hospital según normas de estabilización y transporte refiera. El siguiente sería un paciente con una crisis generalizada, por eso es que es muy importante haber visto lo que vimos anteriormente, en donde vamos a tener un paciente que tenga 2 o más crisis, por eso lo podemos llamar epilepsia, si no simplemente estaríamos hablando de convulsiones aisladas, que cumplan con todos los criterios a continuación. Entonces, un paciente con crisis generalizada no presenta aura, además tiene una pérdida de conocimiento y rigidez generalizada de los músculos flexores o extensores, o sea, acá tendríamos la fase tónica, seguida de sacudidas musculares generalizadas, que sería la fase clónica. Movimientos involuntarios que sean bilaterales y simétricos, mirada central o desviada hacia arriba. Después de que haya tenido esta presentación, un periodo postictal y que cada convulsión dure casi siempre más de 1 minuto. ¿Qué hacemos entonces con un paciente con crisis generalizada? Iniciamos con ácido valproico. Siempre hay que enseñarle los efectos colaterales que va a tener esta medicación. Recordemos que esto es uno de los anticonvulsivantes más potentes que existen. Vamos a hacerle control en 14 días. Enseñarle a la mamá los signos de alarma y siempre vamos a referir a neuropediatría, pero con un electroencefalograma. Y hay que hacerle un control 1 mes después de iniciada la medicación con hemograma, transaminasas y niveles séricos del medicamento para evaluar cómo lo está tolerando el cuerpo y cuáles son los niveles que está manejando este paciente para controlar su enfermedad. Pasamos entonces a epilepsia con crisis focal. Entonces también 2 o más crisis que inician usualmente con aura y que se pueden generalizar y además tiene uno de los siguientes signos: movimientos involuntarios o sacudidas generalizadas, actividades rítmicas o semirrítmicas de un lado de la cara o extremidad, mirada fija sin respuesta al medio, automatismos y un niño que no recuerda el episodio. Entonces, acá también es importante lo que yo les decía anteriormente, que nosotros podemos tener una crisis focal, es decir, el primer lugar en donde se desencadenó el impulso eléctrico era localizado, que después se
expandió y se volvió generalizado. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a iniciar carbamazepina, siempre en dosis ascendente, enseñar los efectos que puede tener esta medicación, también control en 14 días, enseñar los signos de alarma y lo más importante es que lo vamos a referir a neuropediatría, pero acá vamos a agregar un examen más, que puede ser o una tomografía o una resonancia de cráneo y el electroencefalograma que teníamos anteriormente. También un mes después vamos a iniciar controles con hemograma, transaminasas y niveles séricos del medicamento. Por último, pasamos entonces a la epilepsia con crisis de ausencia. Yo supongo que esta es lo más fácil de identificar. También son 2 o más crisis con todos los siguientes. Dura pocos segundos, que eso la va a diferenciar de las otras anteriores, sobre todo de la crisis generalizada que desmayó a un minuto. La mirada va a ser fija, podemos tener parpadeo o simplemente se va a manifestar con una falta de atención. La recuperación va a ser inmediata, así como fue inmediata la crisis, la recuperación también lo va a ser y va a haber una respuesta positiva a la hiperventilación. Vamos a iniciar con ácido valproico, vamos a enseñar los efectos colaterales, control también en 14 días, enseñar signos de alarma y vamos a referir a neuropediatría con el electroencefalograma y después vamos a hacer los mismos chequeos al mes. Por último, si yo tengo un paciente que llega a mi servicio de urgencias, que me refiere que tuvo una convulsión o que está convulsionando, pero es secundaria a una enfermedad febril de riesgo alto, no clasificaría en epilepsia porque solamente tiene una convulsión. Debemos explicarle a los papás cuáles eventos no van a ser epilepsia, como las crisis febriles, espasmos del sollozo, el síncope, los terrores o las pesadillas. Y en caso de que estos episodios sean repetitivos, sí debemos remitirlo a un neuropediatra. Ahora pasamos a tuberculosis. Es una infección micobacteriana crónica y progresiva que a menudo va a entrar en un periodo de latencia después de la infección inicial si nos encontramos en un paciente con un sistema inmune competente. Habitualmente se van a afectar únicamente los pulmones, pero existen manifestaciones extrapulmonares que también van a ser mucho más comunes en los pacientes inmunocomprometidos. Los síntomas más comunes van a ser una tos productiva, fiebre, pérdida de peso y malestar general. De esta tos es importante resaltar que sea mayor a 21 días y a esto se le conocería como un paciente sintomático respiratorio. Generalmente el diagnóstico se hace por frotis y cultivos de esputo o por pruebas moleculares de diagnóstico rápido, como la prueba de tuberculina. El tratamiento generalmente es un esquema con varios antibióticos administrados en al menos 6 meses. Esto es en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos el esquema se nos puede alargar hasta 9 meses. Recordemos entonces que la micobacteria son bacilos aerobios pequeños que van a ser de crecimiento lento y que tienen como característica distintiva una envoltura celular compleja que es rica en lípidos responsable de su clasificación como ácido alcohol resistentes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la posibilidad de tuberculosis en nuestro paciente? Siempre debemos iniciar nuestra consulta con unas preguntas claves que van a ser: ¿ha estado el paciente en contacto con un paciente enfermo y diagnosticado con tuberculosis? ¿O presenta una tos persistente mayor a 21 días que no ha mejorado? Como les digo, se llamaría sintomático respiratorio. ¿O lleva una fiebre persistente mayor a 14 días? ¿O tiene pérdida o no ganancia de peso durante los últimos 3 meses? Y por último, tiene una adenopatía mayor a 2 por 2 centímetros que le ha durado más de 2 semanas. Entonces, ¿qué hacer frente a una sospecha de tuberculosis? Vamos a iniciar el estudio. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a iniciar con la realización de prueba cutánea de tuberculina y radiografía de tórax. Se debe hacer control 2 días después de esto para hacer una lectura de la prueba cutánea de tuberculina y se va a hacer una clasificación según el resultado de la prueba y de la radiografía de tórax. En caso de tener una prueba de tuberculina negativa y una radiografía de tórax normal, se va a continuar estudio de tos, la pérdida de peso o la adenomegalia, porque igual estos siguen siendo manifestaciones que no son normales.
Vamos a enseñar medidas preventivas, enseñarle los signos de alarma y estudiar y seguir los casos de contacto, especialmente los que sean adultos, porque muy probablemente de ahí vino el contagio. Ahora pasamos a la clasificación. La primera clasificación que podemos tener, sospecha de tuberculosis grave, en donde haya síntoma de sospecha de tuberculosis que fueron nombrados anteriormente y uno de los siguientes: cualquier signo general de peligro, que haya presencia de rigidez nucal, que haya un comportamiento anormal creciente con el tiempo, que tengamos presencia de tirajes subcostales, que haya coinfección con VIH o ya en estadio de SIDA y que tengamos un paciente en desnutrición severa. Vamos a referir urgentemente al hospital y a estabilizar. Vamos a administrar oxígeno solo si es necesario en este paciente, por lo que debemos hacer siempre pulsoximetría. Vamos a tratar la fiebre en caso de que el paciente tenga fiebre. Si tenemos sospecha de meningitis por tuberculosis, también se debe iniciar un tratamiento según el esquema adecuado para la edad de nuestro paciente y se debe iniciar siempre el estudio de contactos de este paciente. También podemos tener un paciente con tuberculosis confirmada, que es que tenga algún síntoma de sospecha de tuberculosis mencionados anteriormente y uno de los siguientes: que tenga un cultivo de esputo o de jugo gástrico positivo para Mycobacterium tuberculosis, que tenga una baciloscopia, una histopatología o una PCR positiva. Vamos a referir a consulta de neumología o infectología pediátrica, iniciar el tratamiento con esquema de tetraconjugado en fase intensiva por 2 meses y luego 2 medicamentos 3 veces por semana en fase de continuación por 4 meses. Dan total de 6 meses de tratamiento. Siempre se va a hacer un control mensual para evaluar el progreso de nuestro paciente. Vamos a enseñarle signos de alarma, medidas preventivas también para el contagio a otras personas, estudiar y seguir contactos que tengan tos y expectoración persistentes que no disminuyan en más de 14 días. También podemos tener tuberculosis clínica, que va a ser que tenga alguno de los síntomas de sospecha de tuberculosis, pero que tengan una baciloscopia y el cultivo estén negativos. Y además que tenga uno de los siguientes: una radiología sugestiva de tuberculosis, como la radiografía de tórax, y tuberculina positiva. Vamos a referir a consulta por neumología e infectología pediátrica, iniciar el esquema que mencionamos anteriormente, pero no necesitamos esperar los resultados del cultivo por la clínica tan sugestiva que nos está mostrando. El control mensual, los mismos signos de alarma, medidas preventivas y estudiar a los contactos. Además, tenemos un paciente con tuberculosis latente, que acá es donde vamos a encontrar a la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, incluso en adultos. Aquí vamos a clasificar a un paciente que tenga todos los siguientes: que tenga un contacto con una persona con tuberculosis que se encuentre asintomático, que tenga una radiografía de tórax normal, pero que tenga una prueba de tuberculina positiva. Vamos a referirlo también a neumología e infectología pediátrica y vamos a iniciar el tratamiento profiláctico con isoniazida en inmunocompetentes por 6 meses o en inmunocomprometidos por 9 meses. El control se va a realizar cada 3 meses por 2 años y en el primer control siempre vamos a realizar la prueba de tuberculina, que se va a realizar cada 3 meses. Vamos a enseñar signos de alarma, medidas preventivas y vamos a continuar con el seguimiento de los contactos. Por último, una persona que tenga contacto con un paciente con tuberculosis. Por consiguiente, tiene que tener contacto con persona con tuberculosis que se encuentre asintomático, la radiografía de tórax está normal, pero además la prueba de tuberculina, que anteriormente venía positiva, acá la vamos a tener negativa. También lo vamos a referir a neumología o infectología pediátrica. El tratamiento profiláctico con isoniazida también lo vamos a iniciar, pero inicialmente va a estar dada por 3 meses. Al finalizar este periodo vamos a hacer un control con prueba de tuberculina y según el resultado de esta, si es negativa, vamos a frenar la profilaxis porque el paciente no está contagiado, pero si es positiva y sigue estando asintomático y la radiografía de tórax es normal, lo volveríamos a clasificar como una tuberculosis latente, ya no como contacto en tuberculosis. Ahora pasamos a cáncer y sobre todo cáncer infantil. Entonces esta va a ser una de las principales causas de mortalidad entre los niños y los adolescentes en todo el mundo. Valores tan impresionantes como que 300 niños entre los 0 y los 19 años son diagnosticados al año con cáncer. Y los cánceres más comunes van a ser
la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma, el neuroblastoma y el tumor de Wilms. Además, también es muy importante resaltar que en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan, mientras que en los países de ingresos medios y bajos la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar porque no se tiene muy claro por qué se da el cáncer infantil y cuáles son los mecanismos de producción y fisiopatológicos de esos cánceres. Ahora vamos a observar y evaluar a nuestro paciente. Entonces, signos muy importantes como la presencia de petequias, equimosis o sangrado, la palidez palmar o conjuntival grave, que hayan anomalías en el globo ocular. Acá es muy importante que muchos papás se dan cuenta de que su hijo tiene un retinoblastoma porque al tomar una foto con flash, el ojo se ve diferente con el ojo sano. Generalmente esa es una de las causas por las que los papás dicen, ok, acá hay algo que no está bien, tengo que llevarlo a que lo revise un médico. También la presencia de ganglios o de signos y síntomas neurológicos que pueden ser focales o de aparición progresiva, como la debilidad unilateral de una de las extremidades o incluso de un mismo lado del cuerpo, la asimetría facial, los cambios en el estado de conciencia o mental, ya puede ser también del comportamiento en un estado de confusión, la pérdida del equilibrio al caminar, el cojeo por dolor y la dificultad para hablar. También podemos tener alteraciones en la visión, que sea borrosa, doble o que haya un caso de ceguera súbita, la presencia de una masa abdominal palpable, que haya hepato o esplenomegalia y que haya un aumento de volumen en alguna región del cuerpo. Entonces pasamos a la clasificación más grave, que es posible cáncer o enfermedad muy grave. Entonces es que tenga uno de los siguientes: una fiebre por 7 días sin causa aparente, que tenga un dolor de cabeza persistente y progresivo de predominio nocturno que va a despertar al niño o que al levantarse pues se aumente drásticamente, que además lo acompañe de vómitos, que tenga dolores óseos que aumenten también progresivamente y que terminen interrumpiendo la actividad normal del niño, la presencia de petequias, equimosis o sangrado, la palidez palmar y conjuntival grave, que haya una normalidad en el globo ocular, que los ganglios estén por encima de 2,5 centímetros de diámetro, que además estén duros y además, muy importante, no son dolorosos, que hayan signos y síntomas neurológicos focales agudos y progresivos, alteración de la visión, la presencia de la masa palpable abdominal, hepato y esplenomegalia, más en alguna parte del cuerpo que no tenga signos de inflamación y que tengamos un hemograma con pancitopenias con o sin blasto. En este caso vamos a referir urgentemente a un hospital de alta complejidad, a un servicio de oncohematología pediátrica y en caso de que no haya, a un servicio de hospitalización pediátrica. Siempre vamos a estabilizar al paciente, puede ser con líquidos intravenosos, con oxígeno y con manejo del dolor, que esto va a ser muy importante, que antes no lo habíamos nombrado, pero generalmente un paciente que cumpla con estas características va a tener un grado de dolor importante. Si hay sospecha de tumor cerebral y además hay un deterioro neurológico, siempre debemos hacer manejo y profilaxis de la hipertensión endocraniana. Vamos a hablar con los padres y le vamos a explicar la importancia de esta referencia y por qué tiene que hacerse con urgencia. Siempre se deben resolver todos los problemas administrativos que se puedan presentar porque ustedes tienen que asegurar que este paciente tenga atención rápida y oportuna, comunicar el caso con el centro de referencia y, si cumple con la definición de caso probable de leucemia, haga una notificación obligatoria inmediata. La segunda clasificación es algún riesgo de cáncer, que es que tenga uno de los siguientes: que tenga una pérdida del apetito o de peso en los últimos 3 meses, que además esté con cansancio o fatiga, que tenga una sudoración nocturna importante que sea sin causa aparente, que tenga palidez palmar o conjuntiva leve, linfadenopatía dolorosa, esta es una diferencia con la anterior clasificación, o con una evolución menor a 4 semanas con un diámetro menor o igual a 2,5 centímetros de consistencia no dura, que haya un aumento de volumen en cualquier región del cuerpo con signos de inflamación, que anteriormente en la clasificación previa no existían los signos de inflamación. Vamos a terminar el examen físico, vamos a revisar la alimentación y corregir los problemas que hayan alrededor de esto. Si hay pérdida de peso, apetito, fatiga o cansancio, vamos a referir a pediatría para iniciar estudios de tuberculosis o VIH. Si hay palidez palmar leve, inicie hierro y controle a los 14 días. Recordemos que si empeora, vamos a referir urgentemente.
Tratar la causa de la linfadenopatía con antibiótico y control en 14 días. Tratar con antibiótico el proceso inflamatorio que nos está produciendo el aumento del volumen en región corporal y vamos a hacer control en 14 días. Enseña los signos de alarma y asegure inmunizaciones y citas de control de crecimiento y desarrollo. La siguiente va a ser una poca probabilidad de cáncer y es que no cumple con ninguno de los criterios nombrados anteriormente y también vamos a asegurar las inmunizaciones y que se dé el correcto control de crecimiento y desarrollo. Ahora pasamos a infección por virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Pero vamos a enfocarnos más que todo a la transmisión vertical, ya que este capítulo es bien largo en IEPI y la idea es que tengan claro las cosas más importantes. Por consiguiente, no les voy a hablar acá como tal de las clasificaciones que aparecen en IEPI, porque igual considero que ustedes las pueden leer, pero sí vamos a hablar de las cosas más graves que los pueden ayudar a clasificar más rápido. Entonces, la transmisión vertical sin hacer intervención médica va a darse en el 15 al 45% de los embarazos y el principal factor de riesgo va a ser la carga viral plasmática en la madre, que sea mayor a 1000 copias por mililitro. Este valor va a ser muy importante para que ustedes determinen si la mamá puede tener un parto vaginal o si vamos a programar una cesárea. Entonces, si ustedes tienen por debajo de este valor, generalmente la carga viral deja de ser detectable, por consiguiente, la mamá podría tener un parto vaginal si continúa utilizando los antirretrovirales y si está por encima de este valor, ustedes deben programar una cesárea con anterioridad. Otro factor de riesgo que no va a ser tan importante, pero sí es relevante, va a ser los niveles de linfocitos T CD4 menores a 200 células. Entonces, lo que yo les decía, tienen que evaluar cuándo vamos a hacer una cesárea, cuándo van a permitir el parto vaginal y siempre, 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 a menos de que estemos en un país con alta desnutrición o en un continente con alta desnutrición, como lo puede ser en África, no vamos a recomendar la lactancia en pacientes con VIH, incluso así estén en terapia con antirretroviral, incluso así la carga viral plasmática de la madre sea indetectable o si los valores de la CD4 están arriba de 200. Nunca vamos a recomendar lactancia. Y también hay estudios que dicen que si utilizamos los antirretrovirales, cuándo son, cómo son y durante el tiempo que son, se va a disminuir la transmisión vertical y este va a ser casi mínimo. Siempre vamos a evaluar los antirretrovirales y la carga viral, cómo están funcionando entre ellos dos. Siempre vamos a recomendarle antirretrovirales a todas las madres gestantes que sean VIH positivas, independientemente de su situación inmunovirológica. Si no hay tratamiento previo al embarazo, vamos a iniciar la terapia antirretroviral entre la semana 10 y la semana 14 de gestación para disminuir los riesgos de malformaciones congénitas. Además, se recomienda siempre hacer un recuento de los linfocitos CD4 en la primera visita y en cada trimestre, es decir, 3 veces. La carga viral la vamos a evaluar en la primera visita, luego a las 2 o 4 semanas de haber iniciado un nuevo antirretroviral y de forma mensual hasta que la carga viral sea indetectable. El último control de la carga viral lo vamos a realizar entre la semana 34 a la semana 36 para así decidir el modo del parto, si va a ser vaginal o va a ser por cesárea, que esto ya se los había indicado anteriormente. Ahora vamos a evaluar la posibilidad de que un niño tenga VIH o SIDA. Entonces siempre vamos a sospechar si la madre del niño es VIH positiva, si tiene un familiar directo que también sea VIH positivo o si tiene alguna de las siguientes manifestaciones. Neumonía que requiera unidad de cuidados intensivos, más de 2 neumonías por año, tuberculosis, diarrea persistente, enfermedad febril grave por infección bacteriana severa, otitis media crónica o recurrente, desnutrición severa, desnutrición, candidiasis orofaringea persistente por más de 2 meses en mayores de 6 meses, estomatitis por herpes simple, virus recurrente, más de 2 episodios en un año. Siempre debemos realizar pruebas serológicas y anticuerpos para clasificar al niño. Vamos a ver eso a continuación. Tenemos un niño expuesto, nos llega una materna en trabajo de parto y no tiene prueba de VIH. Vamos a realizar una prueba rápida intra o postparto que si sale positiva vamos a confirmar con una prueba virológica. El niño expuesto le vamos a hacer pruebas virológicas a partir de la segunda a sexta semana. Si la prueba sale negativa vamos a repetirla en 4 meses siempre bajo control estricto y lo vamos a vacunar con polio inactivo.
La segunda prueba, si sale negativa, vamos a suspender la profilaxis y vamos a realizar prueba de anticuerpos a los 12 o 18 meses. Si la segunda prueba sale positiva o hay signos o síntomas de VIH, vamos a realizar una prueba virológica urgentemente. Si no está disponible, podemos hacer de anticuerpo, pero lo ideal es que sea una prueba virológica. Si esta sale positiva, vamos a confirmar el diagnóstico de VIH y vamos a remitirlo para manejo multidisciplinario y para la terapia antirretroviral. Recordemos que siempre se deben hacer 2 pruebas que salgan positivas para confirmar la infección. Pasamos entonces a diabetes mellitus. Vamos a recordar que hay 2 tipos. La primera es en ausencia de secreción de insulina y la segunda es por una resistencia periférica a la insulina que me van a causar hiperglicemia. Y los principales síntomas de la diabetes van a ser secundarios a esa hiperglicemia. Van a ser poliuria, polidipsia, polifagia y una pérdida de peso marcada. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la glicemia. La diabetes mellitus tipo 1 es el tipo más frecuente en niños y representa 2/3 de los nuevos casos en niños. Ocurre en 1 de cada 350 niños y la incidencia ha ido aumentando. Tiene 2 picos en los que suele manifestarse más comúnmente. El primero va a ser de 4 a 6 años y el segundo de 10 a 14 años. La diabetes mellitus tipo 2 es poco frecuente en niños, pero su frecuencia ha ido aumentando por el incremento de la obesidad infantil mundial. Generalmente se manifiesta en la pubertad, pero tiene la tasa más alta entre los 15 a los 19 años. ¿Cómo vamos a evaluar entonces la posibilidad de un paciente de tener diabetes mellitus? Si presenta poliuria, polidipsia, hay que evaluar siempre el estado de hidratación, determinar la glucosuria, determinar la cetonuria y determinar la glicemia. Vamos a clasificar entonces al niño con poliuria y polidipsia. La primera clasificación va a ser la cetosis o la cetoacidosis diabética, que va a ser la más grave de todas. Va a tener todos los siguientes síntomas: algún grado de deshidratación o deshidratación grave, glucosuria y cetonuria grave y una glicemia mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Vamos a referir urgentemente a estabilizar y a iniciar rehidratación e insulina. La segunda va a ser la diabetes mellitus confirmada como tal, en donde va a tener todos los siguientes: sin deshidratación o con algún grado de deshidratación o alto riesgo de deshidratación, glucosuria positiva y cetonuria negativa y una glicemia mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Vamos a referir urgentemente a iniciar rehidratación e insulina. O una posible diabetes mellitus, que van a ser todos los siguientes: sin signos de deshidratación o con alto riesgo de deshidratación, glucosuria positiva o negativa y cetonuria negativa y una glicemia menor a 200 miligramos sobre decilitro. Debemos realizar una determinación de glicemia post-sobrecarga que evaluaremos a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar después de haber hecho esta glicemia post-carga? La primera va a ser diabetes mellitus que tenga una glicemia mayor o igual a 200 miligramos. La segunda, una intolerancia a la glucosa, en donde la glicemia se va a encontrar entre 126 y 200 miligramos sobre decilitro. Y la tercera va a ser que no tiene diabetes mellitus y la glicemia se va a encontrar inferior a 126 miligramos sobre decilitro. Lo más importante va a ser que en la intolerancia a la glucosa referiremos para hacer más exámenes y para que se reciban consulta por pediatría. Y tanto en intolerancia como en no tiene diabetes mellitus vamos a enseñarle los signos de alarma y reforzar los hábitos de alimentación saludable. Muchas gracias, eso fue todo.